gente que no conoce la industria de la tecnología, exactamente qué es Access Software. Bueno, Access Software es una empresa de desarrollo de software empresarial, que lo que hace es pues software que soporta los procesos de negocio desde una compañía. Dentro de la parte de desarrollo de software empresarial pues tenemos varias líneas. Entonces, una es desarrollo de software como tal, que es el software digamos de cero. La otra es mantenimiento de software que ya existe en una empresa y hacerle los ajustes, mantenimientos preventivos, correctivos digamos que haya que hacer. Y la otra es una línea de outsourcing de personal, de personas que desarrollan software para una compañía determinada, ya sea en las instalaciones de ellos o en las instalaciones de nosotros. Esas digamos como 3 líneas principales, y tenemos otras digamos nuevas. Una es de analítica, que ya tiene como unos 2 años. Otra es de inteligencia artificial, que es donde estamos desde hace ya como unos 9 meses. Y otra es una línea de diseño y de user experience básicamente para apoyar los procesos de mirar las necesidades del cliente desde el comienzo, que no son propiamente digamos de ingeniería de sistemas, sino desde antes digamos de comenzar a hacer un desarrollo de software. Bueno, hoy en el mundo hay muchas aplicaciones, también hay algoritmos, está lo que ustedes hacen desde el código hasta temas con el cliente final. Se ha especializado mucho, ¿no? Ya una cosa es el móvil, otra cosa es Sí. los servidores. Cuéntenos un poco cómo está todo ese ecosistema de servicios, porque a veces cada cliente pues, pide cosas como muy específicas. Sí, pues ahí digamos que hay muchas ramas, como dice usted, hay muchas especialidades, digamos como si fuera digamos la parte de medicina. Eso se ha vuelto digamos muy de un conocimiento muy profundo en diferentes líneas. Pero digamos en términos empresariales, pues generalmente está el software empresarial que consta de la parte digamos que llaman de backend, y en esa parte de backend pues hay ingenieros especializados pues que se comienzan a llamar ingenieros de backend. Entonces son los que mantienen las bases de datos, los sistemas operacionales, como el software de base sobre el cual se construye el software ya más especializado de las aplicaciones. En el desarrollo de aplicaciones está la parte backend y la parte frontend. En la parte frontend pues generalmente son para aplicaciones móviles, pero también tiene el pedazo de aplicaciones web. En esa parte de aplicaciones móviles pues hay gente especializada en aplicaciones para Android, para iOS o híbridas. Digamos que hay muchos sabores ahí. En la parte ya general digamos de diferentes lenguajes de programación está Java empresarial, y dentro de ese hay pues muchas metodologías y muchas plataformas que se utilizan para el desarrollo. Entonces cada ingeniero se especializa en algunas de esas plataformas utilizando determinados marcos de desarrollo. Entonces está Spring, hay un montón de aplicaciones y de lenguajes de programación. Y últimamente, digamos, en inteligencia artificial, pues se ve mucho, por ejemplo, Python, que es un lenguaje de programación que tiene ya muchísimos años, pero ahorita se utiliza mucho en ciencia de datos. Entonces también hay digamos, un pedazo grande en el que hay mucha oportunidad ahorita y se está utilizando, digamos, mucho. Sobre todo porque se utiliza para ciencia de datos y para inteligencia artificial. Anteriormente usted decía que a veces parte de los servicios es actualizar a nuevas cosas o se encuentran errores y se mejoran con parches. Sí. Pero hay veces que los algoritmos o las fórmulas son demasiado grandes y alterarlas también supone un riesgo. ¿Cómo trabajar eso que le pasa a todas las compañías, y las más grandes siempre tienen el miedo de no cambiar lo que está funcionando? Sí, digamos que ese es un tema de modernización permanente, digamos, de la tecnología, que obliga a hacer lo que se llama modernización del software. Y esa parte de modernización del software pues tiene varios sabores, digamos, a su vez. A veces es únicamente cambiar la plataforma, pero sigue el software más o menos lo mismo. A veces es modernizar el software con nueva funcionalidad más la plataforma. Entonces eso tiene
digamos, muchos sabores de modernización. Eso caería en lo que se llama modernización de legacy systems, de sistemas legados que son generalmente los sistemas que llevan años, digamos, desarrollándose. Y en esa parte pues cae dentro de una rama más grande de ingeniería de software que se llama mantenimiento de software. Entonces la parte de mantenimiento de software lo que busca es el software que se tiene, mantenerlo en el sentido de soportar nuevas tecnologías de base, más nuevas funcionalidades, más las mejoras y optimizaciones que haya que hacer. Entonces esa es precisamente la parte de mantenimiento. Cuando un sistema es demasiado grande, pues generalmente lo primero que se hace es tratar de entender qué es lo que hay. A veces no existe documentación o muchas veces entonces pues toca decir entendiendo a medida que se va utilizando el sistema. Y eso es lo que hace una persona que haga mantenimiento de software. Por eso es, digamos, un poco difícil de mantenimiento, porque toca entender lo que hicieron otros ingenieros antes, más, digamos, lo que viene ahorita con nuevas tecnologías que toca, actualizar. Esa es una rama de la parte de mantenimiento. A veces cuando la cosa ya es muy grande y los cambios son tan profundos, pues existe siempre la alternativa de reemplazarlo. Y entonces reemplazarlo significa volver a hacer el software desde cero con nuevas tecnologías y demás, pero entendiendo todo lo que hacía el software anterior, sin perder, digamos, ese conocimiento. Ahora, en el mundo en el que ustedes se manejan, pues obviamente hay como dos tipos de clientes. Unos donde hay transaccionales y servicio al cliente y manejo de datos sensibles, sí. Y otros donde los datos, digamos, no tienen que ver con transaccionales y no hay esa, digamos, sensación de que tienen que estar en tiempo real. Cuando hacemos el análisis sobre ese tipo de clientes, por ejemplo, bancos, aerolíneas, que tienen que estar en tiempo real, sí, con datos sensibles, con transaccionales, ¿cuál es ese nivel de dificultad o cosas adicionales que ustedes tienen que garantizar para que todo funcione? Digamos que en ese tipo de software, que es software transaccional y además crítico para una empresa, se llama software crítico, el software que realmente hace parte del core de su negocio y que usted necesita para que su negocio ande. Entonces, en esa parte de software transaccional, por ejemplo, como en banca y demás, digamos que normalmente las empresas tienen equipos completos internos para mantener el software que no dan abasto y comienzan a utilizar outsourcing, o sea, tercerización de algunas empresas externas como nosotros que entran y ayudan, digamos, a soportar ese software, digamos, de base. En esa parte transaccional, pues hay muchísimas herramientas para primero diagnosticar cómo está. Entonces hay herramientas, por ejemplo, para medir el número de transacciones por segundo y demás. Lo que se tiene que tener, la idea al principio es mirar cómo está el software, por ejemplo, cuántas transacciones soporta, qué tan crítico es, cuántas vulnerabilidades tiene, porque la parte de seguridad se vuelve muy sensible, digamos, en esos momentos. Y existen herramientas para hacer, digamos, todos esos diagnósticos, más un ingeniero que las interpreta y que revisa, digamos, el software más o menos en términos, como se dice, arquitectónicos de la parte de software. Entonces ahí sí es vital, digamos, en esos sistemas tan críticos, tener clarísima cuál es la arquitectura. Y esa parte de arquitectura es toda una rama de ingeniería de software que se llama arquitectura de software. En esa parte pues hay especializaciones y maestrías completas que lo que hacen es formar los ingenieros de software para que precisamente soporten ese tipo de sistemas complejos, donde no es un solo sistema, sino son sistemas de sistemas que de alguna manera interactúan o se integran entre sí. Hablemos ahora de las bases de datos, porque hay empresas que tienen una base de datos pequeña, única, otras tienen múltiples, y a veces pasa que encuentra uno en ciertas organizaciones desde Excel hasta cosas muy elaboradas en la nube. ¿Cómo trabajan hoy, digamos, en este siglo XXI, ese tema de las bases de datos, cruzarlas, irlas alimentando? ¿Cuál es la realidad, digamos, de esa parte de la tecnología? Bueno, entonces, la parte de bases de datos es una área de sistemas de computación
digamos que tiene muchísima historia. Es digamos, muy de las más elaboradas, digamos, y que tienen ya pues sistemas, se llaman sistemas manejadores de bases de datos. Son sistemas para manejar las bases de datos donde el sistema de alguna manera le garantiza a usted que una transacción, por ejemplo, se realiza completamente, no se queda en la mitad, etcétera, etcétera. Hay esos sistemas manejadores de bases de datos se dividen en varios. Entonces hay unos que se llaman sistemas relacionales. Esos son sistemas que se basan en relaciones, como su nombre indica, que básicamente son tablas. Pero hay otros que son jerárquicos de red. Y ahorita hay otro tipo de bases de datos que se llaman NoSQL. Esas bases de datos lo que soportan es datos que no están estructurados, no vienen en tablas con campos, sino son, por ejemplo, documentos, sonido, video, etcétera, etcétera. Y cada vez esas bases de datos NoSQL, esas bases de datos son bases de datos que soportan pues información muy grande, y es el término de Big Data, digamos uno de las B's de Big Data, que es de volumen. Esos sistemas pues requieren también ingenieros que sepan de bases de datos NoSQL. ¿Cómo se hace, digamos, ahorita normalmente? Ahorita hay una mezcla, digamos, entre las bases de datos, digámoslo así, clásicas o tradicionales, y las bases de datos NoSQL. Y de alguna manera se unen para que toda la información pues se pueda consultar y demás. Entonces hay una rama completa de estructuración de toda esa información que viene desde la extracción de datos a bases de datos, que se llama ETL, eso es extracción, transformación y carga, o transporte, digamos, en su momento se llamaba. Una vez que están las bases de datos, se organizan y después se pueden visualizar. Más o menos ese es lo que se hace, digamos, a grosso modo. Y para eso existen herramientas cada vez, digamos, más sofisticadas. Entonces hay herramientas completas que se utilizan ahora, por ejemplo, Hadoop y, bueno, todas las herramientas de Cloudera, que son herramientas para soportar toda la parte de Big Data, desde la extracción hasta la visualización, digamos, con un ecosistema de herramientas que permite en cada pedacito utilizar lo mejor, digamos, de cada una de las especializaciones. En términos generales, eso es más o menos lo que ocurre ahorita. Lo que pasa en las organizaciones es que como hay tanta información, ese es uno de los problemas, digamos, grandes que se tienen. Antes no había mucha información, ahora hay demasiada información y hay que organizarla. Entonces, esa organización consta de una arquitectura de datos que uno tiene que tener, digamos, bien clara desde el comienzo. Mirar, bueno, cómo voy a organizar acá, por ejemplo, los documentos, cómo voy a organizar las bases de datos transaccionales, cómo se van a alimentar, cómo van a funcionar unas con otras y demás. Entonces, en términos generales, eso es más o menos lo que ocurre en una organización. Hablemos ahora del talento humano. Es un perfil que por años ha sido muy específico. Los que saben de esto tienen ciertos gustos sociales, tienen una forma de vida y un estilo de pronto bien distinto al de otros perfiles que hay en las organizaciones. No debe ser fácil manejar gente que está muy metida en códigos y a veces le gusta trabajar solo. Cuéntenos un poco de eso, porque la gente que trabaja en esta industria tiene un perfil muy específico. Sí, bueno, ahí digamos que lo primero es que en Asesor para Analítica 580 personas, de esas 460 son ingenieros. De esos 460 ingenieros hay más o menos 380 ingenieros de sistemas. El resto son como unos 90 o 80 ingenieros que han venido de lo que llamamos nosotros reconversión del talento. Son ingenieros electrónicos, mecatrónicos, a veces, por ejemplo, economistas o matemáticos que le jalan, digamos, a la parte del software. Entonces ellos, esa es más o menos la composición que tenemos ahorita. Y en ese mundo pues hay de todo. Entonces hay, dependiendo, digamos, de lo que la persona quiera hacer, pues hay espacio, digamos, para muchos tipos de personalidades. Entonces está desde la persona que tiene una orientación técnica, pero le jala más bien a la parte administrativa, o sea, como técnico administrativo. Entonces esos son personajes que manejan las otras personas. En general son directores de proyectos, directores de ingeniería, coordinadores, que
digamos, lo que hacen es organizar a las otras personas, digámoslo así. Esos tienen un tipo de perfil, digamos, bien definido y característico porque tienen una mezcla entre administración y sistemas que es como única ahí. Hay otros que son, digamos, técnicos puros, que son, por ejemplo, los arquitectos. Esos técnicos pues tienen como usted dice, una manera de trabajar diferente. Pero digamos que lo que hemos visto últimamente es que en últimas todos los ingenieros tienen que tener un skill de comunicación que definitivamente es vital que se tenga, porque no es solo sentarse a lo que decimos nosotros echar código solo, sino entender unas necesidades del cliente, saberlas también transmitir, saber exponer un modelo, por ejemplo. Todas esas son habilidades de comunicación que desafortunadamente, digamos, típicamente en ingeniería se consideran como duras y no se le pone mucho cuidado, digamos, en la universidad, aunque eso está cambiando, digamos, en este momento. ¿Cómo se manejan, digamos, todos esos personajes y todo ese tipo de personalidades con precisamente unos gerentes de ingeniería que entiendan que la persona tiene unas características un tanto diferentes como usted bien lo dice? Por último, hablemos de cómo está Colombia en la industria del software frente al resto del mundo. Entiendo que no somos muy lejanos de los primeros lugares, tenemos gente con mucho talento acá, sí, y exportamos. Háblenos un poco de la realidad de su industria y cómo está Colombia frente a los demás países. Pues Colombia, digamos que no, como usted lo dice, no está mal, no estamos muy alejados, digamos, de países desarrollados y demás. En software hay una característica importante y es que como es, pues para poder desarrollar software se necesita tener un computador y mucha creatividad. Básicamente es lo que se necesita. Entonces, hay muchísimas oportunidades para cualquier país, en particular, digamos, para los países como nosotros. Pero en Colombia, digamos, en particular se ha caracterizado por tener unos muy buenos ingenieros. Digamos que eso es un poco controvertible. Hay, pues, algunos compañeros que dicen que, digamos, que eso no es tan cierto, que depende de la universidad y demás. Pero en términos generales hay un muy buen nivel en ingeniería de sistemas. Y en la parte de computer science que hay algunas universidades, digamos, que ya lo tienen. Y en la parte de ingeniería de software que también hay algunas que ya, digamos, tiene pregrados especializados, digamos, en esa parte. Entonces, en términos generales estamos bien. Y yo diría que en algunos muy bien. Y eso es un problema contradictoriamente porque hace que esas personas sean precisamente las primeras que se van, las primeras que contratan, digamos, empresas de afuera y demás. Y el talento, la lucha, digamos, por el talento ya no es una lucha local, sino una lucha global, realmente, donde usted compite aquí fácilmente contra IBM, Indra, Tata o cualquier otro de otro lugar del mundo en las mismas condiciones. Y las mismas condiciones significan unos salarios que realmente son acá muy diferentes a la realidad colombiana que los que se tienen, digamos, en otros lados del mundo. O sea, para resumir la pregunta, Colombia tiene un talento que a veces es único, realmente sí es muy bueno. Por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial, las personas que están saliendo tienen una formación muy, muy buena, digamos, en las bases de estadística y de matemáticas y son muy apetecidos en ese sentido por cualquier empresa. Yo conozco gente, por ejemplo, que trabaja en Google, en Amazon y que tienen muy buenos puestos, digamos, allá, en Oracle, en IBM, y son colombianos y no son la excepción, hay muchísimos, digamos, allá.